Bien. Está con nosotros Alejandro Launagaray, que es analista internacional. Gracias, Alejandro, por estar con nosotros. Por favor, un placer. Creo que todos nos repetimos en las preguntas. Si tuvieras que poner un título del legado del Papa Francisco, ¿cuál sería? Un proceso revolucionario de humildad de la Iglesia Universal. El Papa ingresó, asumió el papado con una iglesia en una crisis muy grave en términos de legitimidad, en términos de apoyo, en términos, y no hay que tener miedo de decirlo, en términos de corrupción, ¿no? En términos de problemas a nivel mundial con las cuestiones de los abusos sexuales, corrupción en el Banco del Vaticano. Se habían conocido muchísimas noticias de venta de santificaciones. Había una crisis financiera, económica, política también, porque sepamos que, el Vaticano, el Papa no es solo el jefe de la Iglesia, ¿no?, de los más de 1.200 millones de creyentes, sino que también es un monarca absoluto de un Estado soberano, donde ejerce el poder, donde hay intrigas políticas internas, negociaciones con otros países del mundo y donde, bueno, el Papa se mete en muchísimos asuntos políticos. Y fue un Papa político también, por supuesto, ¿no? Que, muchos lo criticaban en mucha parte del mundo. A mí me parece correcto, porque no solo es el jefe de la Iglesia, sino que también es un actor político de envergadura internacional, que si bien en los últimos 2 años ha perdido mucho poder la Iglesia, sigue siendo, ¿no?, como de un Estado, ascendente importante. Sigue siendo un actor importante. Y como él decía, ¿no?, decían, bueno, ha cambiado. No, inició un proceso, ¿no?, de acercamiento. Haber visto lo que a mí me llamó la atención, digo, favorablemente, haber visto a los niños, a los chicos, a los adolescentes llorando al Papa. Esto en otro momento en la Iglesia no existía. No existía. Dame un segundo, Alejandro. Me atrevo a decir que para el mundo en general y para el mundo hispanoparlante en particular, fuera de la Argentina, la trascendencia es obvia. O sea, cuando hay que usar elogio lo usan sin empacho, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Hubo papas, porque hay algunas informaciones que se dieron que no eran del todo ciertas. Hubo papas, por supuesto, la mayoría europeos, italianos, hubo africanos, hubo de Medio Oriente en la historia del papado, pero nunca, es verdad, nunca hubo uno latinoamericano. Y fue, bueno, llegar a lo máximo, y América Latina fue una de las regiones donde más se había perdido seguidores la Iglesia Católica. Y fue donde más se recuperó ese amor por la Iglesia, ese amor por el Papa y esa conexión, digo ya en términos religiosos, esa conexión con Dios, ¿no?, de millones de personas, por supuesto en un momento muy difícil en términos económicos, sociales, culturales, etcétera, etcétera, para América Latina, ¿no? Por eso el rol del Papa, yo creo, ¿no?, y como decía, lo reafirmo, lo vamos a ver en los próximos años y también va a depender del camino que siga la Iglesia, ¿no?, en términos institucionales y políticos. Estamos tratando este intento del Papa Alejandro de hablar con las autoridades del Islam, las autoridades del judaísmo, las 3 religiones monoteístas, ¿no? No, por supuesto, como decíamos, que abrió el corazón de la Iglesia Católica a las otras religiones. Introdujo obispos en China, que fueron aceptados, visitó países islámicos, estuvo en Emiratos Árabes Unidos, con el cristianismo ortodoxo. El diálogo interreligioso se trata de eso, se trata de abrir corazones, de abrir puertas, de abrir el diálogo, también de diplomacia política, ¿no? Porque, por supuesto, estamos hablando de todo y la verdad que ese proceso que inició el Papa, bueno, es muy importante, sobre todo y también para la búsqueda de los procesos de paz en el mundo, ¿no? En una realidad política global tan convulsionada, de tantos cambios estructurales, como le tocó en su momento a Juan Pablo II, bueno, le tocó al Papa y lo va a tener que seguir, esperemos, el nuevo Papa que surja luego de las negociaciones y de las votaciones en uno de los lugares con más intrigas e internas políticas en la historia del mundo, ¿no? Bueno, es un antes y un después, Alejandro, el papado de Francisco, en términos de lo que vos decías, el acercamiento a la gente, los pastores con el oveja, el hagan lío. ¿Es un antes y un después? Sí, por supuesto. Es un cambio, es un clivaje histórico para la Iglesia en un siglo histórico para la humanidad y para los creyentes de distintas religiones, y el Papa Francisco dio una vuelta de página a una Iglesia en crisis, una crisis de fe,
¿no? Más allá de todas las demás crisis terrenales que venía viviendo la institución de la Iglesia, una crisis de fe que el Papa inició el proceso contrario, a volver a los fieles, a volver a acercarse a lo terrenal, a volver a acercar a Cristo, a Dios, a los fieles. Ese fue su mensaje. Fue un pastor, ¿no? Muchas veces fue más pastor que papa, ¿no? Y ese fue su camino. Hay que ver, yo creo, para cerrar la idea con lo que estaban hablando recién, a mí me parece que van a ir por el lado de alguien más por el camino del medio. Porque para muchos sectores conservadores el Papa fue como un revolucionario. Pero en términos del conservadurismo el Papa era un Papa rojo prácticamente. Exactamente, exactamente. Y el que mostraban recién, me parece que está muy del otro lado. Me parece que es probable que vayan por un camino más, para las dos posturas más equilibradas. Pero bueno, nada, es una reflexión nomás. Claro. Puede pasar cualquier cosa porque nada asegura que por más que los nombró el Papa, muchos cardenales le vayan a seguir la línea, ¿no? Agradecerte y la curiosidad, ¿de qué lugar del País Vasco son los Launagaray? Del norte, pero ya en realidad venimos de acá, de Argentina, mi apellido es Launagaray de Urquiza, venimos de allá. Incluso el Tata fue el que nombró al primer embajador en el Vaticano, Alberdi, Urquiza. Mira, pero los Launagaray son vascos, seguro. Sí, vinieron 2 Launagaray. ¿De dónde? No me acuerdo, no me sale el nombre. Esto explícale que es causal del enojo del conductor, que no sepan exactamente. Pero no me acuerdo el pueblo. Lo que pasa es que ya es muy entrerriana la cosa. Yo conozco más la historia de Urquiza que de los Launagaray. A mí me averiguás la próxima. Te voy a averiguar y te voy a mandar ahora por el amigo Maxi el pueblo, porque no me sale ahora, pero lo tengo. Pero me imagino que es el próximo Bilbao. No sé, me da esta impresión. Gracias, Alejandro. Por favor, un placer.